Martina de Luján está al borde del abismo y alguien acaba de decidir salvarla, no por lástima, por cálculo. Lo que va a ocurrir en los próximos episodios de La Promesa va a cambiarlo todo. Para Martina sí, pero también para Jacobo, para Leocadia y para el equilibrio de poder en toda la casa. Porque una mujer acaba de entrar en el juego, una mujer que nadie esperaba y que jamás levanta la voz. No lo necesita. Hablamos de la duquesa de Alba y Montenegro. Y antes de que comprendas lo que eso significa de verdad para Martina, tienes que entender en qué estado de desolación absoluta se encuentra esta joven en el momento en que todo esto empieza. Porque sin ese contexto, no puedes medir la magnitud del vuelco que se está preparando. Martina de Luján, joven aristócrata española, 1913. Una época en la que una mujer de su rango solo tiene dos monedas de cambio en la sociedad, su reputación y su apellido. Las dos las tenía, o mejor dicho, las tenía. Porque desde hace meses la vida se ha cebado con ella con una precisión casi quirúrgica. Cada escándalo, cada humillación, cada traición ha llegado exactamente donde más duele, en el honor, en la dignidad, en lo que la alta sociedad española de principios del siglo XX considera la esencia misma de una mujer bien nacida. Recuerda al hijo del duque de Carvajal y Cifuentes, ese joven perdidamente enamorado de ella, tan enamorado que estaba dispuesto a todo, a desafiar a su propia familia, a enfrentarse a las convenciones, a luchar contra los juicios de sus iguales. Quería casarse con ella, la quería a ella, a Martina, como compañera de vida. Y se habían besado, solo un beso, pero en 1913, un beso no autorizado entre un hombre y una mujer no casados no se olvida, no se perdona. Circula por los salones, por los pasillos de los palacios, en los susurros de las cenas oficiales. Y sin embargo, no fue Martina quien lo arruinó todo. Fueron los padres de ese chico, su propia familia, ante el rey, ante la corte, ante toda la sociedad, eligió soltar a su hijo, soltar a Martina, dejarla allí, de pie, ante todo el mundo, con su sonrisa congelada y su vestido demasiado bien planchado, mientras el mundo entero comprendía que acababa de ser rechazada, públicamente, oficialmente, irremediablemente. Ese tipo de rechazo, en ese entorno, en esa época, es una herida que no se cierra. Es una cicatriz que todo el mundo ve, que todo el mundo comenta, y que los más crueles disfrutan reabriendo cada vez que tienen ocasión. Pero eso no era más que el principio, porque después llegó Ignacio de Ayala, el conde, ese hombre al que los espectadores más atentos de La Promesa han aprendido a temer. No porque sea violento en el sentido físico, no. Ignacio de Ayala es mucho más peligroso que eso. Es calculador, es frío y sobre todo entiende los engranajes del sistema mejor que nadie. Y utilizó esos engranajes contra Martina. La maniobra que montó para internarla en un manicomio, piénsalo un momento. Lo que eso significa. En 1913, encerrar a una mujer en un manicomio es borrarla. Es anularla, es decirle al mundo entero, esta mujer no es de fiar, esta mujer no es normal, esta mujer ya no existe como interlocutora válida en la sociedad. Lo que dice ya no cuenta, lo que siente ya no cuenta, lo que piensa ya no cuenta. Es una muerte social disfrazada de acto médico. Y eso es lo que Ignacio de Ayala intentó hacerle a Martina. No porque fuera peligrosa, no porque estuviera loca, sino porque era incómoda, porque se negaba a dejarse controlar, porque tenía el defecto de existir con demasiada intensidad en un mundo que prefería a las mujeres silenciosas y dóciles. Imagínate por un momento lo que supone atravesar todo eso, el rechazo público, el intento de encierro, los cotilleos que circulan, las miradas que cambian, las sonrisas que se vuelven más escasas, las puertas que se cierran despacio, pero sin remedio. Martina de Luján, en este punto de la historia, es una fortaleza asediada por todos lados.
Y en medio de todo eso está Jacobo Monte, su prometido, el hombre que supuestamente debería ser su apoyo, su aliado, su escudo frente al mundo. Y aquí tengo que ser honesto contigo porque es importante para entender lo que viene. Jacobo no es un monstruo, Jacobo no es un Ignacio de Ayala, pero Jacobo es algo que quizás resulta incluso más problemático para Martina. Es un hombre de su época. Ha interiorizado, sin darse cuenta siquiera, los códigos de dominación masculina que forman parte de su mundo como el aire que respira. No cree estar haciendo nada malo cuando se inquieta al ver a Martina emanciparse. No se dice conscientemente que quiere controlarla, pero en la práctica los celos llegan, las miradas desconfiadas llegan, la presión silenciosa llega, y Martina lo siente. Esta mujer que ya ha sobrevivido a tantos golpes sabe perfectamente cuando alguien intenta meterla en una jaula, aunque sea con guantes de seda. Y luego está el refugio, ese proyecto que tanto le importa, esa visión que tiene de un lugar donde los más necesitados puedan encontrar ayuda, dignidad, un techo, una mano tendida. En una sociedad tan rígida y tan desigual como la España de 1913, abrir un refugio es un acto político tanto como humanitario. Es afirmar que los invisibles tienen derecho a existir. Es cuestionar, aunque sea implícitamente, los fundamentos de un sistema que prefiere mirar hacia otro lado. Y ya te imaginas, no todo el mundo está encantado. Leocadia de Figueroa observa todo esto con unos ojos que brillan con un destello particular. El tipo de destello que se ve en los ojos de los que calculan, los que anticipan, los que buscan el momento perfecto para golpear. Leocadia, hablemos de ella un instante, porque entender a Leocadia es entender por qué lo que va a ocurrir después es tan extraordinario. Leocadia no está en la promesa por casualidad, está porque ha querido estar. Ha maniobrado, navegado, sonreído a las personas correctas y mirado fríamente a las equivocadas para construirse una posición en esa casa. Se ha labrado un imperio de influencia en un espacio que no debería controlar, y lo ha conseguido, por un tiempo. Pero el poder que ejerce Leocadia no es el poder real, es un poder de fachada, un poder hecho de presión social, de chantaje emocional implícito, de manipulación de percepciones. Atemoriza a unos, halaga a otros, juega con los miedos y las inseguridades. Y funciona muy bien. Hasta el momento en que alguien con poder de verdad entra en la sala. Y ese alguien es la duquesa de Alba. Suscríbete al canal si no quieres perderte ningún análisis de la promesa, porque lo que se está preparando vas a querer comentarlo con alguien. Ahora, la duquesa de Alba y Montenegro. Para entender el peso de ese nombre hay que salir un momento de la ficción y mirar la realidad histórica, porque los guionistas de la promesa no la inventaron de la nada. La Casa de Alba es una de las familias aristocráticas más antiguas, más tituladas y más influyentes de toda España, desde hace siglos, no décadas, siglos. Es un linaje que ha sobrevivido a guerras, revoluciones, cambios de régimen, crisis dinásticas. Un linaje que ha convivido con los reyes, asesorado a los reyes, desafiado a los reyes en ocasiones y que sigue estando ahí. En 1913, el nombre de Alba en la alta sociedad española es una garantía, un aval, un sello de legitimidad que nada más puede comprar, ni el dinero reciente, ni los títulos obtenidos por matrimonio, ni las alianzas bien calculadas. La Casa de Alba se ha construido a lo largo de generaciones y generaciones. Es granito puro. Y cuando una mujer que porta ese nombre decide conceder su atención, su apoyo, su invitación a alguien, todo un edificio simbólico se pone en movimiento. Martina de Luján recibe una invitación a un baile en Madrid, un baile organizado por la duquesa de Alba. Tómate un momento para visualizar lo que eso significa para alguien en la situación de Martina. Esta mujer que ha sido humillada públicamente, que ha sido el blanco de maniobras para borrarla, que ve su proyecto criticado y a su prometido dudar de ella, recibe una invitación de la persona más poderosa y más respetada de la sociedad española de su época. No es una carta, es una declaración.
Pero aquí está la pregunta que quema los labios de cualquiera que vea La Promesa con un mínimo de atención crítica. ¿Por qué? ¿Por qué la duquesa de Alba se interesa por Martina? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ella? La respuesta fácil, la que las mentes ingenuas querrían creer, es la generosidad. La duquesa ha oído hablar de una joven valiente, quiere ayudarla, tiende la mano por bondad de corazón. Pero recuerda lo que sabemos de las mujeres que ocupan posiciones como la de la duquesa. Recuerda lo que hemos dicho desde el principio. Estas mujeres no se mueven por impulso, no dan invitaciones por capricho. Cada gesto está calculado, cada movimiento tiene un significado, cada apoyo concedido es también una inversión. Entonces, la verdadera pregunta no ¿es generosa la duquesa? La verdadera pregunta es, ¿qué tiene la duquesa que ganar en este asunto? Varias pistas se abren ante nosotros. Primera pista, el posicionamiento simbólico. En 1913, España es una sociedad en tensión. Las ideas nuevas circulan, las cuestiones sociales emergen. El papel de las mujeres en la sociedad empieza muy tímidamente a cuestionarse en ciertos círculos. Y una duquesa de Alba que apoya a una joven comprometida con un proyecto humanitario es una duquesa que le dice al mundo: estoy del lado correcto de la historia. Soy una mujer de influencia que entiende su época. No soy una reliquia del pasado. Es comunicación política, antes de que existiera ese término. Segunda pista, la influencia sobre la familia de Luján. Los duques marqueses de Luján no son desconocidos en la alta sociedad española. Apoyar a Martina es quizás también enviar un mensaje a sus padres, un mensaje de acercamiento, una apertura diplomática envuelta en una invitación a un baile. Tercera pista, y quizás la más intrigante. La duquesa ha visto algo en Martina, algo que los demás no han visto o no han querido ver, una fuerza, una determinación, un carácter. Y las personas verdaderamente poderosas saben reconocer ese tipo de cualidades, porque ellas mismas las tienen, y saben que ese tipo de personas bien orientadas, bien apoyadas, pueden convertirse en aliadas extraordinarias. Sea cual sea la razón real, y probablemente hay varias entrelazadas, el resultado es el mismo. Martina de Luján ya no está sola. Y eso es un terremoto, porque en el mundo de La Promesa, en esta España de 1913, estar sola es ser vulnerable, estar sola es ser un blanco, estar sola es ver cómo tus enemigos se acercan sin poder repelerlos de verdad, porque no tienes las mismas armas, los mismos apoyos, las mismas conexiones. Martina tenía a su familia, sí, pero su madre Margarita Llopis está ausente, y esa ausencia pesa, porque Margarita es exactamente el tipo de mujer que habría entendido instintivamente lo que está atravesando su hija, que habría tenido las palabras exactas, que habría sabido cómo luchar en un mundo que intenta meter a las mujeres en cajones. Y ahora, en ausencia de su madre, es la duquesa de Alba quien tiende la mano. ¿Te imaginas el simbolismo? ¿Te imaginas lo que eso representa para Martina, emocionalmente, psicológicamente? Esa validación viniendo de alguien de semejante estatura. No es caridad, es reconocimiento. Y ese reconocimiento va a tener efectos concretos, inmediatos e irreversibles sobre la dinámica de La Promesa. El primer efecto, el refugio cambia de estatus.
Antes de la intervención de la duquesa, el proyecto del refugio era una idea que Martina llevaba sola, contra viento y marea, con toda la fragilidad que eso implica. Un proyecto cuestionado, un proyecto del que se reían por las esquinas, un proyecto que se podía sabotear jugando con la ya deteriorada reputación de quien lo impulsaba. Después de la intervención de la duquesa, ¿quién se va a atrever a criticar abiertamente un proyecto que la Casa de Alba ha validado tácitamente? ¿Quién va a arriesgarse a hablar mal de una iniciativa que la mujer más influyente del país ha considerado digna de atención? Nadie, absolutamente nadie. El refugio pasa de proyecto frágil a proyecto protegido, y esa protección no tiene precio. El segundo efecto, la propia Martina cambia de estatus. Ya no es la joven del pasado incómodo a la que se puede seguir humillando impunemente. Ahora es alguien a quien la duquesa de Alba ha elegido, y en la sociedad de la época, ser elegido por ese tipo de figura es una resurrección social. Todos los escándalos pasados no desaparecen, no se borran, pero se relativizan, pierden su veneno, porque la sociedad no puede simultáneamente seguir a la duquesa de Alba y condenar a quien ella apoya. Las dos posiciones son incompatibles, y la sociedad siempre elegirá a la duquesa. El tercer efecto, y aquí entramos en el corazón de la tensión dramática, Leocadia de Figueroa pierde terreno, y ese terreno no lo va a recuperar fácilmente, porque el poder de Leocadia descansa en algo muy preciso: la percepción. Es poderosa porque los demás la creen poderosa. Influye porque los demás la temen. Pero cuando alguien objetivamente más poderoso entra en la sala y coloca claramente su mano sobre el hombro de quien Leocadia quería aplastar, todo el edificio se derrumba. Leocadia puede luchar contra Martina sola. No puede luchar contra la duquesa de Alba. Nadie en la promesa puede luchar contra la duquesa de Alba. Y ella lo sabe, y es precisamente ahí donde reside toda su rabia. Porque Leocadia de Figueroa no es alguien que acepte perder con elegancia. No es de las que retroceden graciosamente cuando la situación se gira. Es de las que siguen peleando incluso cuando saben que la batalla está perdida, porque su orgullo no les deja otra salida. Y entonces lo que se prepara es algo fascinante de observar. Leocadia tendrá que encontrar una nueva forma de hacer daño, más sutil, más indirecta, porque atacar a Martina frontalmente ahora equivaldría a atacar indirectamente a la duquesa de Alba. Y ni ella está lo suficientemente loca como para eso. Así que se adaptará, buscará los intersticios, los ángulos ciegos, las grietas en la protección recién concedida a Martina. Y esa lucha entre una mujer de poder ruidoso pero frágil y una mujer de poder discreto pero real, es una de las cosas más fascinantes que la promesa nos va a ofrecer en las próximas semanas. Pero no olvidemos a Jacobo, porque Jacobo en todo esto es una bomba de relojería de naturaleza diferente. Leocadia ataca desde afuera. Jacobo, en cambio, está dentro, en la intimidad, en la relación. Y el daño que pueden hacer los celos y las inseguridades de un hombre como él sobre una mujer como Martina es de una naturaleza infinitamente más íntima y, por tanto, infinitamente más devastadora. Jacobo se sintió atraído por Martina por razones que, examinadas de cerca, merecen ser interrogadas. ¿Ama de verdad a Martina por lo que es? ¿Por su fuerza? ¿Por su inteligencia? ¿Por esa determinación que la empuja a luchar por lo que cree? ¿O la ama por la idea que se hace de ella? Una idea en la que ella se mantendría en cierto lugar, en cierto marco, definida tanto por él como por sí misma. Porque la Martina que recibe una invitación de la duquesa de Alba, la Martina que gana en legitimidad social, la Martina que ve su proyecto del refugio cobrar fuerza, esa Martina empieza a existir de una manera que ya no depende de Jacobo, que ya no pasa por Jacobo, que ya no se construye en referencia a Jacobo. Y un hombre como él, en esta época, con estos códigos,
Con esta forma en que lo han criado para creer que la mujer es compañera, pero no igual, ese hombre va a sentir eso como una amenaza, aunque no se lo reconozca a sí mismo, aunque intente vestirlo de preocupación afectuosa, de cuidado legítimo, de protección razonable. Los celos que van a surgir no serán celos románticos en el sentido clásico. No será Jacobo temiendo que Martina se enamore de otro hombre. Será algo más profundo y más difícil de nombrar. Los celos de quien ve al otro superarle, adelantarle, brillar más fuerte, existir más plenamente. Y esos celos, en un hombre de 1913, pueden tomar formas muy peligrosas. Por eso, y aquí te doy mi opinión con toda la franqueza que mereces, creo que este noviazgo no va a llegar a ningún buen puerto. Jacobo y Martina no están suficientemente alineados en su manera de estar en el mundo para que esa unión sea sana. Martina necesita a alguien que crezca con ella, no a alguien que se sienta amenazado por su crecimiento. Y si esta historia con la duquesa de Alba es el detonante que finalmente va a estallar esa incompatibilidad a la luz del día, entonces habrá sido una contribución inestimable a la historia de Martina, aunque sea doloroso de atravesar, porque ciertos dolores son liberaciones disfrazadas. Piensa ahora en lo que todo esto significa en el contexto más amplio de la promesa, porque esta historia de Martina y la duquesa no es una historia aislada. Se inscribe en una dinámica más amplia que atraviesa toda la serie. La promesa, en el fondo, es la historia de mujeres que luchan por existir en un mundo que no las ayuda demasiado en ese empeño, ya sea Hannah, Catalina, Curra, Simona o Martina. Cada una a su manera pelea por ocupar un lugar que el sistema le niega o le concede con tacañería y bajo condiciones. Y lo que la duquesa de Alba representa en ese contexto es algo extraordinariamente poderoso, la prueba de que es posible, la prueba viviente de que una mujer puede ocupar una posición de poder real. No un poder de fachada como el de Leocadia, no un poder sufrido como el que Martina está intentando construir, un poder real, reconocido, histórico. Y al apoyar a Martina, la duquesa no solo le ayuda a salir de un bache, le está diciendo algo mucho más profundo. Le está diciendo, tienes el potencial para ser como yo, tienes lo que hace falta. No dejes que esta gente te convenza de lo contrario. Es un mensaje de transmisión entre mujeres, un mensaje que atraviesa generaciones y siglos. Y en una serie como La Promesa, ese tipo de mensaje resuena de una manera particular. Ahora hablemos de Margarita Llopis, la madre de Martina, ausente desde hace demasiado tiempo, porque esa ausencia es un vacío narrativo que me pesa y que debe pesar todavía más sobre Martina. Margarita es exactamente la figura que Martina necesitaría a su lado en este momento. Una mujer que conoce los códigos de este mundo, que sabe navegar por los salones y las intrigas de la alta sociedad, pero que también tiene algo auténtico, cálido, maternal.
Y creo sinceramente que los guionistas de La Promesa tienen una carta extraordinaria que jugar aquí. Imagínate el regreso de Margarita justo cuando su hija empieza a emerger de sus dificultades, en el momento en que la duquesa de Alba acaba de posicionar su apoyo, en el momento en que Martina empieza por fin a respirar. Sería una escena magnífica, una escena cargada de emoción, una madre que vuelve y descubre que su hija, contra viento y marea, ha conseguido mantenerse en pie. Mejor aún, que ha empezado a brillar. Quizá eso es lo que los guionistas nos están preparando, y si es así, ese regreso va a ser memorable. Pero antes de llegar a las teorías, déjame detenerme una última vez en algo importante, en lo que representa el baile en Madrid. Ese baile no es solo un evento mundano, es un símbolo. Es el momento en que Martina va a pasar oficialmente al otro lado, al lado de las personas validadas por la sociedad en lugar de condenadas por ella. Y ese paso no se hará discretamente, se hará en un baile, ante la alta sociedad madrileña, ante los ojos de todos. Es una puesta en escena magníficamente calculada por la duquesa, porque una declaración de apoyo hecha en privado puede negarse, minimizarse, reinterpretarse. Una declaración de apoyo hecha en público, en un contexto tan simbólico como un gran baile aristocrático, eso no se deshace. La duquesa va a colocar a Martina en el centro de esa velada como se coloca una pieza en un tablero de ajedrez, deliberadamente, estratégicamente, con toda la precisión que otorgan años de dominio de las reglas de un juego al que Leocadia y Jacobo solo juegan como aficionados. Y después de esa noche en Madrid, nada volverá a ser como antes en La Promesa. Es una promesa dentro de la promesa. Bien, ahora llega el momento que quizá estabas esperando desde el principio. El momento en que nos detenemos en lo que aún no sabemos, en lo que los próximos episodios podrían depararnos, en los escenarios posibles, las trayectorias plausibles, las revelaciones que podrían cambiarlo todo una vez más. Porque en La Promesa las cosas nunca permanecen simples durante mucho tiempo. Teoría número 1. La duquesa de Alba tiene una razón personal para apoyar a Martina. Hemos hablado de las razones políticas y simbólicas, pero quiero ir más lejos. ¿Y si la duquesa tuviera una conexión personal con la familia de Luján que ni Martina ni los espectadores conocen todavía? Una deuda antigua, un secreto compartido, un vínculo tejido en la sombra hace años, mucho antes de que Martina fuera adulta. En la nobleza española de esa época, las familias se conocen desde generaciones. Las alianzas, las traiciones, los favores concedidos y recibidos forman una tela invisible pero extraordinariamente densa, y a veces lo que parece un gesto de generosidad espontánea es en realidad el cumplimiento de una promesa muy antigua. ¿Y si la duquesa le hubiera prometido algo a Margarita Llopis o a sus propios padres? ¿Y si ese apoyo concedido a Martina fuera el pago de una deuda contraída en otra vida, en otra época, que solo 2 o 3 personas en el mundo recuerdan todavía? Eso explicaría el momento elegido, explicaría la precisión del gesto y abriría posibilidades narrativas que podrían repercutir en toda la serie durante meses. Teoría número 2. Jacobo va a provocar una ruptura irreparable. He hablado de sus celos, he hablado de su machismo inconsciente, pero quiero ir más lejos, porque creo que los celos de Jacobo no se van a limitar a miradas sombrías y preguntas envueltas en falsas preocupaciones. Creo que Jacobo va a actuar, y creo que esa acción va a tomar una forma que obligará a Martina a elegir, una elección entre él y lo que está empezando a convertirse, entre la seguridad relativa de una unión que conoce y la libertad aterradora de una vida que apenas empieza a imaginar.
¿Y si Jacobo, en su pánico por perder el control, tomara una decisión unilateral sobre el refugio? ¿O sobre la invitación de la duquesa? Una decisión que justificaría con el amor, pero que en realidad sería un intento de freno. Ese momento sería el verdadero punto de inflexión, porque la Martina de antes quizás habría cedido, pero la Martina después del baile de Madrid, no. Y esa ruptura, si llega, no será solo el fin de una relación, será el nacimiento definitivo de una mujer libre. Teoría número 3, la más oscura, la más fascinante. Leocadia va a intentar usar a la duquesa contra Martina. Escucha bien, porque Leocadia es inteligente, mucho más inteligente de lo que sus enemigos admiten voluntariamente, y no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo Martina gana. No puede atacar a Martina directamente, no puede atacar a la duquesa, pero quizás puede intentar crear una disonancia entre las dos, encontrar una información, verdadera o fabricada, que empuje a la duquesa a reconsiderar su apoyo, un rumor bien colocado, un documento sacado de contexto, una palabra mal referida. Es el tipo de manipulación en la que Leocadia es experta, y si decide jugar esa carta, la partida se volvería extraordinariamente compleja, porque ya no sabríamos quién dice la verdad, ya no sabríamos si la duquesa es realmente la aliada que parece ser. Nos preguntaríamos hasta dónde llega la confianza, hasta dónde la lealtad, hasta dónde la estrategia puede corromper incluso las alianzas más poderosas. Esta teoría me fascina porque introduciría un nivel de complejidad moral absolutamente vertiginoso, y la promesa, en su mejor versión, es exactamente eso, un terreno donde nadie es enteramente blanco, nadie es enteramente negro, y donde las batallas más importantes se libran en las zonas grises. Lo que es seguro es una cosa: la promesa no volverá a ser la misma serie después de la entrada de la duquesa de Alba en la historia de Martina. Algo ha cambiado, definitivamente, irremediablemente, y las ondas de choque de ese cambio se van a propagar en todas las direcciones, van a tocar a todos los personajes y van a transformar una historia que creíamos conocer en algo que todavía no habíamos venido viendo. Martina de Luján ha sobrevivido a sus enemigos, ha sobrevivido a la humillación, ha sobrevivido al intento de borrarla. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, ya no solo sobrevive, empieza a vivir, empieza a brillar, empieza a ser lo que siempre ha sido en el fondo, alguien extraordinario. Y hay ciertas personas en la proveza que todavía no están preparadas para eso.